los valores, principios, la fe, ¿sí? Que a lo mejor si la mamá no tuvo los reflectores, que a lo mejor ni los buscó nunca, y murió a sí misma, pero quizás su función justamente o su llamado es darse a sus hijos para que Dios use a su hijo o a su hija de una manera muy especial o muy o grande o muy evidente para muchos, ¿sí? Y lo que a veces los jóvenes y adultos no vemos en nuestros éxitos es que nuestra mamá se dio a sí misma por nosotros, ¿sí? Perdió su juventud, se hizo viejita para que los adultos, nosotros, pudiéramos tener estudios, carrera, educación, formación, y eso a veces no lo vemos. Tal vez Dios te ha llamado para liderar en donde estás, primero a tu propia familia o algún equipo de trabajo. Los jóvenes, no pierdan su momento en la historia, no pierdan su momento en la historia. Miren esto, en muchas ocasiones me ha tocado ser testigo de iglesias que son, ¿cómo puedo decir? Están con mucha vida, ¿sí? No en actividades. Una cosa es el activismo, tener muchas cosas, pero nada de fruto, nada de... No lleva nada, ¿sí? Pero no es el activismo, sino es iglesias vibrantes que están compartiendo el evangelio, que están sirviendo, y la fuerza de esas iglesias es por los jóvenes, ¿sí? La fuerza de esas iglesias es por los jóvenes. Claro que los adultos tienen una función importante de cuidar la doctrina, de cuidar al grupo, de cuidar a la iglesia, pero los jóvenes tienen mucha fuerza, tienen muchas habilidades, tienen muchos talentos. Y no desperdiciemos nuestro momento en la historia. Si ahora te toca ser joven, pídele a Dios, pregúntale, ¿qué quieres que haga? Entiende qué Dios te dio y entiende a qué Dios te llamó. Si eres adulto, en esta iglesia también tenemos tareas que hacer y que Dios nos guíe para no desaprovechar nuestro momento en la historia. Ese llamado de Pablo es un llamado único, así como que muy particular, ¿sí? No hay otro apóstol, no hay otra persona que sea como Pablo, ¿sí? Los otros apóstoles anteriores dieron su vida por el Evangelio, es súper valioso lo que Dios hizo con ellos y el testimonio que dejaron en las Escrituras, y lo que Pablo hizo, que dice como un abortivo, que no merezco ser apóstol, Jesucristo me reveló estas verdades, ¿sí? Y esas verdades son únicas, a nadie más se les dio esas verdades como las que Dios le dio a Pablo, y las escribió y las tenemos también como testimonio y como verdades para la iglesia. Son únicos, pero los principios que Pablo considera en este versículo, por cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, esos principios aplican también en tu vida. No sé si vas a ser una especie de misionero o de un pastor, no necesariamente es eso. Hay muchas otras cosas a las que, si entiendes estos principios, podrás descubrir a qué te ha llamado Dios. A veces no es nada extraordinario, a veces no hay reflectores alrededor, a veces no es en tu tiempo, es decir, los frutos no se ven en tu tiempo, sino en la siguiente generación. Y en ocasiones es algo que tiene que ver con la perseverancia de tareas grandes. Cuando alguien dice en alguna predicación, me ha tocado escuchar, Dios tiene grandes cosas para ti, ¿sí? Me suena más como una frase motivadora para que tú hagas algo a favor de Dios, ¿no? No es como un intercambio de que Dios tiene grandes cosas para ti, entonces dale tu vida. Yo creo que no todo lo que hacen los creyentes que impactan a su alrededor
necesariamente es algo visiblemente grande. A veces no se ve. Si tu llamado, por ejemplo, es a orar por las personas, por las familias, tienes tiempo, no tienes otra actividad, y tú has dado tu corazón a tener una lista de las familias de la iglesia o de las familias de los familiares que no conocen a Cristo, o de misioneros, o tienes listas de oración y tienes tiempo para orar, esas oraciones que nadie ve, que nadie te ve, que nadie te aplaude, ¿sí?, pueden causar un impacto importante, muy importante, relevante, que solamente Dios lo ve. Algo pequeño, algo que nadie ve, algo que es diario. ¿Qué hubiera pasado si después de ese encuentro que tuvo Jesucristo con Pablo? Es una broma, es una broma, pero que Jesucristo hubiera llegado con la Trinidad, ¿no? Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, y decir, tenemos un problema. Y el Espíritu Santo y Dios, ¿cuál es el problema, Jesús? ¿Cuál es el problema? Que Pablo no quiso. ¿Sí? Me presenté con él, lo tiré del caballo. Bueno, la Biblia no dice que era un caballo, pero le di una luz, un resplandor. Lo dejé ciego y no quiso. ¿Sí? Me dijo que no. Tenemos un problema. Saulo no quiso. Eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Por el principio número 2 que les dije. ¿Cuál es? Es soberanía. En su determinación, donde nadie le aconseja, donde nadie le acuye, donde nadie le puede aconsejar ni negar, él hace lo que quiere cuando él quiere. Y cuando él determinó llamar a Pablo, es porque ya lo había preparado desde el vientre de su madre, y pasó, no sabemos la edad en que Pablo se convirtió a Jesucristo, pero todos esos años en el judaísmo no fueron años desperdiciados, sino fueron parte de su preparación en las escrituras, en el liderazgo, ¿sí?, en el conocimiento de las regiones, de los caminos, de las personas. Quizá tu llamado todavía no llega y estás en etapa todavía de preparación. No lo sé. Pero Dios, si te llama a ser un empresario exitoso que genere empleos, si Dios te llama a ser una madre abnegada, ¿sí?, que no tenga reflectores, pero que forme a sus hijos en la fe, si Dios te llamó a ser un joven entusiasta, con energía, con fe, que toque la vida de otros jóvenes. Recuerdo en una ocasión, allá en Ciudad de México, cuando estábamos muchachos también jóvenes, 18, 20 años, había un joven que se convirtió a Cristo y jugaba fútbol americano, con sus amigos jugaban fútbol americano allá, y este muchacho realmente tuvo una conversión, conoció al Señor Jesucristo, y a las siguientes reuniones llegó otro amigo de él, jugador de americano, y luego llegó otro amigo de él, jugador de americano, y le llegó otro amigo, y luego llegó la familia del amigo, y era como una explosión del evangelio, ¿sí?, por el testimonio de estas personas. No sé si la iglesia en el día de hoy tengamos otras carencias, o si el amor en nuestros tiempos se ha enfriado, o el impacto de dar a conocer a Jesucristo en nuestro entorno tal vez está dormido, no lo sé. Pero Dios tiene un llamado para ti, que ese ya te lo hizo, ¿sí? Atiéndelo. Que Dios te confirme, que Dios te atienda, y dedícate a eso. Que a lo que Dios te llamó, sea lo que sea, repito, que sea para su gloria, que sea con todas tus energías, porque Dios te formó, Dios te llamó, Dios te diseñó y cumple ese propósito en tu vida, ¿sí? No lo menosprecies, no
no lo desprecies. ¿Se acuerdan de José? Y con eso termino. La historia de José en Egipto. ¿Sí? Es una historia, cuando la lees por primera vez, no sé si te acuerdas cuando recién la descubriste la primera vez, no por obras de teatro o por canciones, sino en la Biblia, cómo está narrado ahí, todo lo que sufrió José, las injusticias, la cárcel, y que decía, pero Jehová estaba con él, pero Jehová estaba con él. Y luego en el capítulo 50-20, si lo quieren subrayar, si no lo conocen, al final, antes de morir, José con sus hermanos, Génesis 50-20, José les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, ¿sí? Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este entendimiento de José es como para, vuela nuestro entendimiento, ¿sí? Que José tenga la claridad de decir, hermanos, sé lo que hicieron y estuvo muy mal, pues, ¿sí? Actuaron muy mal, me vendieron, me quitaron mi túnica, me metieron en un foso y todo lo que padecí. Resulta que José no guardó ningún rencor en su corazón, ¿sí? No guardó ningún rencor en su corazón por todas estas cosas que otros hicieron contra él. Si no él entiende que Dios permitió todo esto, era parte del diseño y propósito de Dios para mantener con vida a esa nación, ¿sí? Porque los hermanos de José tuvieron que venir a Egipto, que guardó los granos durante 7 años, y en el tiempo de escasez sacaron lo que habían guardado, y los hijos de Israel pudieron sustentarse en esa hambruna. Pero ¿saben qué más ocurrió? ¿Quién más fue beneficiado por lo que padeció José? ¿Sí? Tú, Rocío, tú fuiste beneficiada por lo que padeció José. Bueno, voy a cambiar de nombre porque tú estás aquí enfrente, pero es la primera que veo. Mari, Coco, ¿sí? Heriberto, Natalia, Renata, Caleb, Irma. Cada uno de ustedes fuimos beneficiados por lo que padeció José. Tantos años después, ¿sí saben por qué? Porque si hubiesen muerto los descendientes de Israel, ¿de dónde viene el Mesías? ¿De dónde nace Jesús? De nadie, porque se acabó ese pueblo, se murió de hambruna ahí en el desierto o en Canaán, murió ese pueblo. Dios usó a José todo ese tiempo, lo cuidó, guardó su corazón a pesar de las injusticias, no solamente para guardar a su nación, a sus hermanos, a sus descendientes, sino porque de esa nación iba a venir el Mesías, cumplimiento de la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿No sabes lo que Dios pudiera hacer cuando tú le dices a Dios, ya entendí, Señor, sí, entiendo que tú eres el Dios de los peros, que tú me formaste en el vientre de mi madre, me diseñaste con estas características, me has llamado a este propósito. Me faltó uno. Pues soberano. Entiendo que tú eres soberano, que me diseñaste, y estoy dispuesto, estoy listo para que me uses en tus propósitos. Benditas todas las naciones. Dios preservó usando a José a todo Israel, pero también nos alcanzó a nosotros porque de Israel vino el Mesías. Dios te apartó a ti con tu nombre, te formó y te llamó. Si tienes duda, pregúntale. ¿Para qué?
¿Para qué me has dado capacidades? ¿Para qué me hiciste de esta manera, con este diseño, con estas capacidades? Al entender estos principios, eso te energizará, ¿sí? Cuando entiendas que esta es la tarea que Dios tiene para ti, eso te va a impulsar a ser útil, a salir del letargo y vivir el propósito de Dios en tu vida. Y como dice el fin del texto 15, me llamó por su gracia. ¿Sí? No es nada de nosotros. Él nos capacita, Él nos provee, Él nos guía, Él nos sustenta. Muy bien. Aquí terminamos. Continuamos la próxima semana. Gracias, Héctor.